El 28 de abril de 2024, a las 10 horas y 3 minutos de la mañana, llegó una llamada al número de emergencias. Una mujer informó que ella y sus amigos, durante un paseo por el bosque, se habían topado con un extraño hallazgo. En unos arbustos densos, lejos de los lugares habituales de basura, habían visto varias bolsas grandes. Esto los alertó inmediatamente. Las bolsas estaban colocadas como si alguien las hubiera dejado a propósito. Sin perder tiempo, el grupo llamó a la policía. Cuando llegaron los primeros agentes al lugar, no los esperaba simplemente un montón de basura. Las bolsas estaban, como se sospechaba, llenas de algo que obviamente no tenía nada que ver con basura común. Inicialmente los policías pensaron que podrían ser restos de algo que fue desechado sin la debida atención, pero pronto, después de abrirlas, el cuadro cambió. Dentro de las bolsas había partes de restos humanos. Todo estaba empacado con una meticulosidad inimaginable, como si alguien hubiera tratado intencionalmente de borrar rastros y ocultar al máximo sus acciones. Este no fue un hallazgo casual. Se hizo evidente que nos enfrentábamos a un crimen que requería atención especial. La policía inmediatamente comprendió que esto no era un crimen casual ni un acto espontáneo. Las sospechas se intensificaron, así como las preguntas. ¿De quién eran estos restos? ¿Y quién pudo haber sido tan minucioso con ellos? ¿Cuál era el objetivo y qué significaba todo esto? Al examinar los detalles, los especialistas notaron que el desmembramiento fue ejecutado con precisión quirúrgica. La meticulosidad inusual inmediatamente hizo entender que no nos enfrentábamos a un crimen común, sino a un caso que requería un enfoque más profundo. Esta no era una persona que accidentalmente se encontró en una situación que requería medidas brutales. Era alguien que entendía lo que hacía. Pero ¿quién era esta persona? ¿Y por qué hizo todo exactamente así? Las respuestas a estas preguntas aún no existían. Y fue exactamente desde este momento que la investigación entró en una nueva fase, más compleja. 6 semanas antes del hallazgo trágico, en un suburbio de Portland, todo estaba como de costumbre. En uno de los barrios más tranquilos y hermosos, donde las casas estaban a una distancia respetable unas de otras y los céspedes siempre estaban perfectamente cortados, la familia Miller era un ejemplo para todos. La casa espaciosa en Iron Mountain Boulevard era un ornamento de la calle, y en sus vidas no había lugar para conmociones. David, un dentista exitoso con la reputación de uno de los mejores especialistas de la ciudad, siempre estaba en el centro de atención. Sus pacientes eran personas que podrían llamarse la élite de la sociedad local. Era alguien que sabía hablar y ganarse la confianza. Su esposa Sharon se había dedicado completamente a la familia. El cuidado de la casa, el orden en los asuntos y la cocina, donde siempre olía a pasteles frescos. Un estilo de vida que fascinaba. La pareja perfecta, la familia perfecta. Todo como en un manual. Los vecinos no podían evitar hablar de lo maravillosamente que vivían. Era casi una imagen publicitaria. Entra y verás ante ti el cuadro de una existencia tranquila y próspera. La familia perfecta, decían todos sobre los Miller que alguna vez los habían encontrado en la calle. Parecía que todas sus peleas y problemas quedaban detrás de puertas cerradas. Detrás de su fachada había una familia fuerte y exitosa que, en opinión de todos, no podría haberse enfrentado a algo tan terrible e inexplicable. Pero si alguien hubiera echado un vistazo más cercano a su casa, habría visto que la imagen perfecta no siempre refleja la realidad. En el centro de esta familia estaba Olivia, 17 años, el orgullo de sus padres, ganadora de concursos musicales, soñando con un futuro en Juilliard. Ella era aquella en quien ponían todas las esperanzas. Olivia no era solo una chica talentosa, era la personificación del éxito que sus padres tanto esperaban. Con su música, su perseverancia, su gran sueño, convertirse en parte de una de las academias de música más prestigiosas del mundo. Cada una de sus actuaciones era un paso hacia un futuro brillante. Tocaba el violín con tal pasión que cada acorde parecía ser no solo la ejecución de una melodía, sino de todo un destino. Para Sharon y David ella no era solo una hija,
Era un proyecto, era un objetivo por el cual vivían y trabajaban. Debía ser admitida en Juilliard, debía convertirse en una violinista famosa. Todo lo que había en la vida de Olivia debía llevarla hasta allí. Y entonces, el 12 de marzo de 2024, ocurrió lo que esperaban. Una carta de Nueva York. A primera vista era una carta común, pero para Olivia significaba mucho más. Llegó con el escudo de una de las instituciones educativas más famosas del mundo. Sharon apenas podía contener sus emociones cuando abrió el sobre, y cuando leyó que su hija fue aceptada en Juilliard, en ese momento pareció que el sueño de la familia Miller se había hecho realidad. Todo iba según el plan. Habían alcanzado la cima que tanto habían anhelado. Para Olivia esto fue un triunfo, la culminación de sus esfuerzos y trabajo, su reconocimiento largamente esperado. Pero para ella esto no fue solo una victoria. Fue el comienzo de algo más grande. Para Sharon fue un momento de orgullo, pero al mismo tiempo, y de terrible comprensión. La hija estaba lista para dejar la casa, ir a otra ciudad, comenzar una nueva vida, y eso significaba, su mundo podría ser destruido. Este fue el comienzo de una gran separación. Para la madre esto significaba no solo éxito, sino también pérdida. Pérdida de control, pérdida de esa conexión que había construido tan cuidadosamente todos estos años. El éxito de Olivia se convirtió en el punto de partida para algo más grande. El choque de dos mundos, uno lleno de esperanzas y planes, y otro donde no había lugar para decepciones. El sueño de Juilliard se convirtió no solo en éxito, sino también en catalizador de esos cambios que al final ya no podrían ser reversibles. Ese día, el 12 de marzo, fue decisivo. Fue un evento que puso fin a algo, pero abrió puertas para algo terrible. Y lo que pasaría después se sabría un poco más tarde. El 16 de marzo de 2024, un día después de que Olivia debería haber regresado a casa, su madre Sharon llamó al número de emergencias. En su voz se podía escuchar preocupación, pero también una extraña calma, como si ella misma aún no comprendiera lo que había pasado. Mi hija no regresó a casa. Exactamente eso dijo cuando reportó la desaparición. Para cualquier madre esto podría ser solo una señal alarmante, pero para Sharon esta llamada se convirtió en el comienzo de algo mucho más terrible. La policía inmediatamente envió una patrulla para investigación. Formalmente era un caso común de desaparición, un incidente típico que llega a la policía cada semana. Sin embargo, ya en esta etapa la investigación comenzó a notar algo extraño. Olivia no había regresado a casa, pero su desaparición no parecía casual. Externamente todo parecía una pelea típica de adolescentes, pero la versión inicial de los eventos pronto comenzó a tambalearse. ¿Por qué su madre no mostró preocupación especial? ¿Por qué las palabras de Sharon sonaron tan uniformes, sin histeria, sin aquello que sería característico de un padre en tal situación? La policía inmediatamente se dirigió a la casa de los Miller para realizar una inspección inicial, y aquí comenzaron las primeras contradicciones. El cuarto de Olivia se veía casi vacío. A primera vista parecía que simplemente se había ido, pero los detalles no coincidían. La cama no estaba tendida, lo que podría significar que la chica no tenía intención de quedarse. La ventana estaba abierta, como si ella pudiera haber salido por ella. Sin embargo, a pesar de esto, todas sus cosas estaban en su lugar. El violín, que siempre estaba en la esquina del cuarto, libros de texto, computadora, todo permaneció intacto. Estas contradicciones pusieron a los investigadores en un callejón sin salida. Ventana abierta. Significa posiblemente fuga. Pero todas las cosas en su lugar. Significa ella no planeaba irse. Todo esto creó tensión en la investigación, y los policías comenzaron a buscar explicaciones posibles. Sharon, extrañamente, estaba segura de que la desaparición de su hija tenía que ver con su novio, Caleb. Él fue el último que vio a Olivia antes de su desaparición. Entre ellos había ocurrido recientemente un conflicto, y aún más extraño era que el propio Caleb
cómo se descubrió, no dio una respuesta clara a la pregunta de dónde estaba esa noche. Todo esto hizo que Sharon estuviera segura de su culpabilidad. Para ella, parecía no haber otras opciones. Las palabras de la madre se convirtieron en el motivo principal para los siguientes pasos en la investigación. Basándose en sus declaraciones, la policía se enfocó en Caleb. Todo indicaba que exactamente el conflicto con él podría ser la causa de la desaparición de Olivia. No había pruebas, pero la motivación era clara. Los investigadores se concentraron en el novio como principal sospechoso. La policía emitió una orden para interrogar a Caleb, y ahora este joven se convirtió en el principal objeto de atención. Así, la investigación siguió el camino predeterminado. Las pistas aún no estaban en las manos, pero la hipótesis sobre Caleb parecía lógica. Sin embargo, esto fue solo el primer paso. Más adelante la investigación debería descubrir qué tan plausibles eran estas acusaciones y cómo realmente terminaría el caso. Cuando Caleb fue llevado a la estación para interrogatorio, su comportamiento inmediatamente llamó la atención. Estaba nervioso. Esto no era raro para una persona que se encontraba en tal situación, pero algo en su manera de comportarse despertó dudas. No podía sentarse tranquilamente. Constantemente se arreglaba la ropa. Sus manos frecuentemente temblaban, como si tratara de ocultar algo que no podría explicar. Todo esto fue registrado en el protocolo, y cada una de sus palabras parecía cada vez más confusa. Cuando los detectives comenzaron a hacer preguntas, sus respuestas se volvían cada vez menos seguras, y a algunas no podía dar respuesta clara alguna. Esto ya no era solo nerviosismo, sino un deseo obvio de ocultar algo importante. Caleb confirmó que entre él y Olivia realmente había ocurrido una pelea, pero afirmó que fue un conflicto común, como ocurre en las relaciones. Declaró que no la había visto desde el día que pelearon. Pero si todo hubiera sido tan simple, ¿por qué estaba tan nervioso? ¿Por qué su comportamiento no correspondía al de una persona que realmente era inocente y simplemente se preocupaba por la desaparición de su novia? Estas preguntas quedaron sin respuestas. Cuando los detectives comenzaron a profundizar en los detalles, uno de ellos preguntó sobre qué habían intercambiado mensajes con Olivia la última vez. A esta pregunta, Caleb respondió evasivamente. No recuerdo exactamente. Su intento de evitar una respuesta directa parecía sospechoso. Normalmente las personas que no tienen nada que ocultar pueden sin problemas recordar de qué se trató la última correspondencia. Pero para Caleb era difícil revelar incluso el contenido general de sus conversaciones. Esto agregó otro elemento a su comportamiento ya extraño. Cuanto más sus respuestas no coincidían con la lógica, más fuerte se volvía la mirada desconfiada de la investigación. Después de sus respuestas evasivas, los detectives decidieron revisar su teléfono. Y aquí se descubrió un detalle importante. La correspondencia con Olivia fue completamente eliminada. No solo se eliminaron mensajes separados, sino que toda la historia de su comunicación desapareció. Caleb trató de explicar esto con una falla técnica o error accidental, pero el hecho permanecía. Esto fue un paso dirigido hacia la destrucción de información. Exactamente tal acción podría indicar que una persona trataba de ocultar pistas importantes que podrían haber cambiado el curso de la investigación. La eliminación de los mensajes se convirtió en una prueba significativa. Esta acción no dejaba dudas de que Caleb trataba de ocultar algo. Era importante entender que él podría haber fácilmente preservado estos datos si no hubiera habido razones para eliminarlos. Después de todo, la correspondencia podría haber ayudado a descubrir qué realmente pasó ese día y por qué Olivia no regresó a casa. La eliminación de tales datos parecía un intento de destruir rastros y no dejar que la policía supiera la verdad. La investigación no podía ignorar este hecho. La eliminación de la correspondencia se convirtió en una señal obvia de que Caleb no solo estaba nervioso y molesto, sino que podría tener alguna relación con la desaparición de Olivia. Después de esto, los investigadores no tuvieron dudas. Él era el principal sospechoso. Tenía un motivo: la pelea con Olivia, y ahora destruía pruebas, lo que también era una circunstancia agravante.
Todo esto indicaba que Caleb estaba involucrado en los eventos que llevaron a la desaparición de Olivia. La decisión de la investigación era obvia. Después de la revisión del teléfono y análisis de su comportamiento, Caleb se convirtió en el principal y único sospechoso. Sus acciones, nerviosismo e intentos de ocultar información no dejaban dudas. La policía no tenía otros sospechosos, y ahora la tarea de la investigación consistía en reunir suficientes pruebas para una acusación. Todo lo que les quedaba era descubrir qué pasó con Olivia y cómo Caleb estaba relacionado con su desaparición. Pero hasta ahora, toda la información apuntaba solo hacia él. La pregunta que estaba ante la investigación era simple, pero decisiva. ¿Dónde estaba Caleb en la noche que Olivia desapareció? Para la policía, la ausencia de coartada ya es casi una sentencia, y este hecho era críticamente importante para la investigación. Para probar su inocencia, el sospechoso necesitaba presentar una prueba irrefutable de que no podría haber estado en el lugar del crimen. En el caso de Caleb, no había tales pruebas. Cuando le preguntaron dónde se encontraba esa noche, respondió que estaba en casa solo, jugando videojuegos. Al principio esto parecía plausible. Muchas personas, especialmente en edad joven, frecuentemente pasan noches solas jugando, pero aquí estaba el problema. Caleb no podía presentar testigos que pudieran confirmar sus palabras. Estaba solo, y esto por sí solo ya creaba una vulnerabilidad. La coartada era débil, y sin testigos sus afirmaciones no podían ser verificadas. La investigación entendía que enfrentaba un problema. Sin pruebas de su inocencia, Caleb permanecía como el principal sospechoso. La policía decidió verificar sus palabras usando datos de facturación telefónica. Esta es una práctica estándar cuando la coartada no se confirma por otros medios. El teléfono, como fuente de datos, podría proporcionar información que confirmaría sus palabras o probaría su falsedad. Los datos del operador móvil eran suficientes para mostrar dónde estaba el teléfono en el momento de la supuesta actividad nocturna de Caleb. Los resultados resultaron interesantes. El teléfono realmente se encontraba en la zona de su casa esa noche. Esto confirmaba su afirmación de que no había abandonado el territorio. Parecía que Caleb podría justificarse. Una pista que, a primera vista, hablaba a su favor, independientemente de todo lo demás. Pero había un matiz que nadie podía ignorar. El problema era que los datos sobre la ubicación del teléfono no decían nada sobre que Caleb realmente estuviera en casa. Podría haber simplemente dejado el teléfono en un lugar y él mismo en ese tiempo estar en otro lugar. Esto creaba una duda seria en la confiabilidad de los datos. El hecho de que el teléfono estuviera cerca de la casa no probaba que Caleb no hubiera abandonado el territorio. Así, la información sobre la ubicación del teléfono no aclaró ninguno de los detalles importantes. No resolvió la pregunta clave. ¿Estaba Caleb realmente en casa? ¿O simplemente dejó el teléfono en el lugar mientras él mismo abandonaba la casa? La tensión continuó creciendo. La investigación no podía apoyarse en esta información como prueba de inocencia, y parecía haber regresado al mismo callejón sin salida desde donde comenzó. Exactamente por eso la investigación continuó en busca de otras pruebas. Si la coartada de Caleb no podía ser confirmada o refutada, entonces los investigadores debían buscar otros caminos para obtener información. Obviamente, los datos telefónicos no dieron las respuestas necesarias, pero posiblemente otros rastros digitales podrían ayudar a aclarar el cuadro. La decisión fue tomada. La investigación expidió una orden de confiscación de todos sus dispositivos digitales para un análisis más profundo. Esto significaba que la policía pretendía revisar no solo su teléfono, sino también computadoras, consolas de juegos y cualquier otro dispositivo que pudiera contener pistas importantes. Este paso fue la última esperanza de la investigación. Si en los dispositivos digitales de Caleb estaban escondidas pruebas que pudieran arrojar luz sobre los eventos de esa noche, entonces ahora la policía tenía una oportunidad de encontrarlas. Pero en este momento la investigación pasó a una fase de espera. Ahora solo quedaba esperar los resultados de la pericia. Caleb continuaba bajo sospecha,
A pesar de la ausencia de pruebas directas, su comportamiento, coartada débil y explicaciones poco convincentes continuaban despertando dudas. Mientras los expertos analizaban sus dispositivos, el caso no avanzaba. El tiempo pasaba y la investigación se encontraba en una situación difícil, pues nadie sabía qué se escondía en los rastros digitales de Caleb y qué descubrimiento podrían traer. El proceso de análisis de ADN del laboratorio continuó por varios días. Pero cuando los resultados finalmente llegaron a la policía, la tensión en el aire podía cortarse con un cuchillo. Ya hacía mucho tiempo que estaba claro que los restos encontrados no podrían pertenecer a alguien casual. Fueron cuidadosamente escondidos, desmembrados con tal precisión que difícilmente podrían ser resultado de una acción casual o espontánea. ¿Pero de quién eran estos restos? La respuesta por la que todos esperaron tanto tiempo llegó en forma de un dictamen oficial. La policía comenzó a comparar el ADN con muestras tomadas de los padres de Olivia. Este proceso era un procedimiento estándar, pero para todos los participantes de la investigación significaba algo más grande, un momento que podría confirmar o refutar definitivamente todas las suposiciones anteriores. Con cada hora la espera se volvía cada vez más insoportable. No había dudas. Ahora todo dependía de si las muestras genéticas coincidirían. Cuando se obtuvieron los resultados del laboratorio, confirmaron lo peor. 100% de coincidencia. Los restos encontrados en el bosque pertenecían a Olivia Miller. Para la policía fue un momento de verdad y para su familia, una tragedia increíble. El nombre de la víctima se hizo conocido y esto hizo el caso aún más personal que nunca antes. La desaparición ya no era un misterio. Ahora la investigación tomó un rumbo completamente diferente. Con la confirmación oficial de la identidad de la víctima, el caso fue recalificado de desaparición a homicidio. Esto significaba que la investigación podría pasar a una etapa completamente nueva, más seria, con consecuencias mucho mayores. El estatus de la investigación cambió y con esto vino también nueva presión. Ahora era necesario encontrar no solo a una persona desaparecida, sino descubrir quién y por qué cometió un asesinato. Los detectives comenzaron a revisar cuidadosamente todos los materiales relacionados con las investigaciones anteriores y ya con nueva información comenzaron a analizar el informe del forense. Cada detalle era importante y ahora, sabiendo que los restos encontrados realmente pertenecían a Olivia, los investigadores regresaron a los datos ya conocidos para estudiarlos desde otro ángulo. Investigaron atentamente los detalles del desmembramiento. Todo esto parecía demasiado profesional, demasiado frío y calculador para ser casual. Como se descubrió, el cuerpo no solo fue escondido, fue dividido con una precisión que normalmente se puede esperar de alguien con ciertas habilidades. Esto no fue violencia casual. Esto fue algo mucho más siniestro. Y entonces los detectives notaron un detalle clave que antes no podían evaluar adecuadamente. En el momento de la primera inspección no parecía significativo, pero ahora todo había cambiado. El desmembramiento fue ejecutado con precisión profesional. Esto no fue simplemente violencia, sino exactamente una división quirúrgica. Tal habilidad, tal calma en el desmembramiento. Esto no es comportamiento de un adolescente impulsivo, como se suponía en la versión de la investigación. Esto podría ser obra solo de una persona muy experimentada, posiblemente con educación médica. Demasiadas preguntas surgieron alrededor de este detalle para simplemente ignorarlo. Esta información no encajaba con la imagen de Caleb. El chico del que todos pensaban que podría ser la causa de la desaparición no era ni tranquilo ni profesional en tales asuntos. Era joven, impulsivo, celoso. Su reacción a lo ocurrido, su nerviosismo y respuestas evasivas no podían componerse con este nivel de frialdad que fue demostrado en el desmembramiento. Entonces, ¿podría un adolescente común como Caleb cometer tal acto? Cada vez más personas comenzaron a dudar de la plausibilidad de esta versión. Ahora la investigación enfrentaba una nueva contradicción. El perfil del asesino, basado en sus acciones, no correspondía al perfil del sospechoso.
Caleb podría ser emocional e incluso explosivo, pero claramente no era la persona que podría tan fríamente y profesionalmente lidiar con el cuerpo. Este detalle puso en cuestión toda la versión actual de la investigación. Por primera vez durante toda la investigación, la versión de que Caleb era culpable comenzó a agrietarse por las costuras. La investigación debería reconsiderar todas sus conclusiones y buscar nuevas versiones que pudieran explicar qué pasó con Olivia. Así, el nuevo descubrimiento puso en cuestión toda la línea de investigación, forzando a los detectives a buscar nuevos caminos y versiones. Y esto fue solo el comienzo de una nueva etapa en la investigación. Después de que se hizo oficialmente conocido sobre la tragedia, Sharon Miller activamente comenzó a dar entrevistas, participando en apariciones mediáticas. Para la mayoría de los espectadores, su comportamiento parecía completamente normal para un padre que trata de encontrar respuestas y justicia después de una pérdida. Era el comportamiento de una persona sinceramente sufriendo, sin desviaciones especiales de aquello que es aceptado comportarse en tales situaciones. En sus ojos se podía ver dolor, y sus palabras sonaban como un grito de ayuda. Aparecía ante las cámaras exigiendo justicia y esperando que alguien trajera las respuestas largamente esperadas sobre lo que pasó con su hija. Sin embargo, uno de los detectives, que seguía atentamente todo este proceso, notó algo extraño. Describió su comportamiento como teatral. Esto no era una falsedad claramente expresada, pero pequeños detalles creaban la impresión de que las emociones de Sharon eran calentadas para el público. Ella ciertamente sufría, pero en su reacción había algo no natural que no correspondía a la profundidad de la tragedia. Cosas como su manera de hablar o cambios bruscos de entonación hicieron que el detective se pusiera alerta. Esto no era necesariamente prueba de culpabilidad, pero se convirtió en motivo para reflexiones posteriores. La pregunta que ahora surgía en los investigadores: ¿qué tan real era su pena? Y no un juego para el público. ¿No trataba ella de crear la imagen necesaria para la cámara, para despertar más compasión y desviar la atención de posibles motivos ocultos? Esta pregunta se convirtió en clave para una nueva etapa de la investigación, y ahora todas sus acciones, incluso las más pequeñas, pasaron a ser cuestionadas. Cada uno de sus gestos, cada palabra ahora eran evaluados desde el punto de vista de aquello que podría esconderse detrás de esta manifestación externa de luto. La investigación no dejó sin atención los llamamientos televisivos de Sharon, hechos aún antes de que se hiciera conocido que el cuerpo de Olivia fue identificado. Estas grabaciones fueron cuidadosamente revisadas, y esto era necesario para entender cómo la madre podría comportarse en un momento de incertidumbre. Esto no fue solo un análisis de sus palabras, sino una verdadera investigación de su comportamiento y reacción. La policía comenzó a estudiar su discurso, buscar las menores inconsistencias, y entonces la atención de los investigadores fue atraída por un detalle extraño. En sus llamamientos, Sharon varias veces usó el tiempo pasado al hablar sobre su hija. Esto era absolutamente no característico para una persona que aún espera que su pariente regrese vivo. En tales situaciones, las personas normalmente hablan sobre desaparecidos en tiempo presente. Ella regresará. La estoy esperando. Pero Sharon hablaba como si supiera que su hija ya no regresaría. Este pequeño marcador lingüístico se convirtió en una señal de alarma seria para la investigación. Tal elección de tiempo podría indicar que Sharon ya había aceptado el hecho trágico, a pesar de la ausencia de confirmación oficial. Tal detalle, que la mayoría podría simplemente no notar, se convirtió en un elemento importante de la investigación. Esencialmente, su comportamiento, sus palabras y manera de exponer pensamientos no correspondían al comportamiento de una persona que acababa de experimentar la desaparición de un pariente. Esto no correspondía a cómo en condiciones normales debería comportarse una madre que espera lo mejor. Este momento forzó a la investigación a repensar su actitud hacia Sharon. Ahora sus acciones comenzaron a aparecer bajo otra luz. La conclusión oficial de los protocolos de investigación era clara. Su comportamiento no correspondía a cómo debería comportarse un padre que experimenta la desaparición de su hijo. Esto fue una señal seria para los detectives, y decidieron seguir adelante, verificando su personalidad y pasado.
Y así, la investigación que aún recientemente estaba concentrada en Caleb recibió una nueva dirección. La atención de la investigación ahora estaba dirigida hacia Sharon. Su vida, sus acciones, sus conexiones ahora deberían ser verificadas bajo el microscopio, pues si antes ella era solo una madre enlutada, ahora se había transformado en una persona de interés para la investigación. En el momento en que la policía decidió profundizar en su historia personal, ya no era solo una víctima, sino que se convirtió en una posible sospechosa. Paralelamente a esto, la investigación no se olvidó del principal sospechoso, Caleb. Mientras tanto, la investigación iba en dos direcciones. Oficial, la búsqueda del asesino con habilidades, y no oficial, la verificación de Sharon. Todo esto creaba muchas preguntas. ¿Quién realmente estaba detrás de la desaparición de Olivia, Sharon o Caleb? Una nueva etapa de la investigación estaba a la puerta y las respuestas aún no fueron encontradas. Cuando los expertos completaron el análisis de la computadora y consola de juegos de Caleb, la investigación estaba lista para una respuesta importante. Durante varias semanas los policías esperaron ansiosamente lo que esta pericia mostraría, pues debería confirmar definitivamente la culpabilidad de Caleb o disipar todas las sospechas. La tarea no era simple: encontrar al menos un detalle que pudiera confirmar su participación en lo ocurrido. Los resultados fueron obtenidos e inmediatamente se convirtieron en un hito importante en la investigación. El primer hallazgo importante: la correspondencia restaurada entre Caleb y Olivia. Antes de comenzar el análisis, todos esperaban que esta correspondencia estuviera llena de amenazas y conflictos que pudieran servir como motivo para el crimen. Pero la realidad resultó ser completamente diferente. Los mensajes restaurados mostraron solo una pelea adolescente común, nada más. En la correspondencia no había nada que pudiera indicar una posible amenaza de muerte o intención de acabar con alguien. Todo se reducía a un simple malentendido que podría haber sido fácilmente resuelto pacíficamente. Así que, extrañamente, esto removió una de las principales versiones sobre un posible motivo. Ahora la cuestión del motivo estaba cerrada. Caleb no era la persona que podría cometer un crimen por esta pelea. Sin embargo, permanecía la pregunta principal que estaba abierta: su coartada. Aún no podía explicar dónde se encontraba en el momento en que todo esto pasaba. Las dudas no desaparecieron, y la investigación debería seguir adelante para responder esta pregunta. Consecuentemente, los expertos comenzaron a verificar los registros de actividad de la consola de juegos de Caleb, sabiendo que cualquier información sobre sus acciones podría ser decisiva. Estos datos podrían proporcionar una prueba clara e irrefutable de dónde estaba en el momento de la desaparición de Olivia. Los registros de los servidores, a diferencia de las palabras, no pueden mentir. De hecho, esta verificación era una oportunidad real de revelar todo el cuadro. Cuando los expertos se familiarizaron con los resultados del análisis, descubrieron un registro importante que puso todo en su lugar. En el momento de la supuesta actividad de Caleb, cuando todo pasaba con Olivia, fue registrada actividad de red continua de su cuenta. Este registro permaneció inalterado durante varias horas, lo que indicaba que estaba en casa ocupándose de videojuegos. Los registros confirmaron que en ese tiempo no podría haber estado en ningún lugar excepto en su casa. Este hecho se volvió decisivo. Ahora, con 100% de certeza, se podía decir que Caleb físicamente no podría haber estado cerca de Olivia en el momento de su desaparición. Estaba en casa, y su coartada fue confirmada por datos técnicos. Caleb, consecuentemente, no estaba involucrado en el crimen. Con este descubrimiento, la investigación dio un giro abrupto. Todo aquel rastro que llevaba a Caleb ahora estaba completamente cerrado. Todas las sospechas que se habían acumulado durante las semanas anteriores resultaron ser falsas. Fue exonerado y todas las acusaciones contra él fueron retiradas. Esto fue un golpe duro para la investigación. Habían gastado semanas verificando cada detalle, mientras el principal sospechoso posiblemente ni siquiera estaba cerca del lugar del crimen. Se cometieron errores y se perdió tiempo en una pista falsa.
Y ahora la investigación se encontraba ante un nuevo problema. No tenían ni una sola pista clave para seguir adelante. Así el caso oficialmente entró en un callejón sin salida. Ahora los investigadores deberían comenzar nuevamente desde cero a buscar respuestas. Pero la pregunta que permanecía se volvía cada vez más preocupante. Si no fue Caleb, ¿quién entonces podría ser responsable de todo esto? ¿Y cómo ahora lograrían encontrar al verdadero asesino? Después de que Caleb fue excluido del círculo de sospechosos, la investigación se encontró en un callejón sin salida. Todos los rastros que parecían prometedores llevaron a la nada, y la única pista que quedó fue el informe del forense. Este fue el último documento en el que se registraron los detalles más importantes. Para la investigación esto se convirtió en una especie de reinicio, pues regresaban a hechos que podrían dar nuevas respuestas. En el centro de atención nuevamente estaba la frase que todo este tiempo fue la base de la investigación: precisión quirúrgica. Los detalles del desmembramiento que el forense notó en su informe ahora ganaban mucho más peso. Cada día la investigación se convencía más y más de que estas acciones no podrían ser casuales. Alguien que poseía ciertas habilidades debería estar detrás de esto. Y este hecho nuevamente trajo a los investigadores a la pregunta: ¿quién del entorno cercano podría haber hecho esto? El primer candidato se convirtió en el padre de Olivia, David Miller. Era el único hombre en el entorno de la familia que aún no había sido verificado adecuadamente. Su profesión, dentista, inmediatamente atrajo atención, pues una persona con tal profesión, de una u otra manera, debería estar familiarizada con anatomía y posiblemente poseer las habilidades necesarias para desmontar el cuerpo con tal precisión. Esto resultó ser una hipótesis bastante lógica, y la investigación decidió profundizar en la verificación de su coartada. La coartada de David fue verificada inmediatamente y se veía muy convincente. Se encontraba en una conferencia en otro estado en la noche en que ocurrió el crimen. Muchas personas podrían confirmar su presencia. En ese momento, parecía que todas las preguntas sobre David desaparecían. Sin embargo, la investigación no podía simplemente cerrar esta cuestión sin verificar todo hasta el final. Se solicitaron facturas del hotel, grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de testigos. Todo esto confirmaba su coartada. No podría haber estado en el lugar del crimen en ese momento. Las pruebas resultaron ser incontestables. Cada aspecto de su coartada fue confirmado, y para la investigación esta cuestión fue oficialmente cerrada. David Miller fue completamente excluido del círculo de sospechosos. Esto se convirtió en una gran decepción para los investigadores, pues estaban casi seguros de que todo apuntaría hacia él. Esta fue otra confirmación de que su intuición y lógica los traicionaba. ¿Pero qué ahora? Todos los candidatos posibles fueron verificados y excluidos. Las sospechas concernían solo a aquellos del entorno cercano. La investigación perdió tiempo precioso verificando versiones erróneas. Parecía que habían llegado a una pared. La única opción era la confesión del criminal, pero no tenían pruebas. En este momento, uno de los detectives decidió que era necesario seguir el camino rutinario, simplemente para limpiar la conciencia. Propuso verificar las actividades financieras de Sharon. Este no fue el paso más emocionante, pero podría ser útil. Posiblemente algo en sus negocios financieros o gastos recientes pudiera dar la pista correcta. Esta fue una medida investigativa estándar que pocos colegas consideraban importante, pero podría traer resultados inesperados. Exactamente este paso se convirtió en el punto de inflexión. Esto no fue el resultado de alguna iluminación o nuevo análisis de pruebas, sino simplemente de una verificación burocrática que pronto abriría ante la investigación horizontes completamente nuevos. Este sería el caso en que una verificación común puede revelar algo importante. La investigación, encontrándose en un callejón sin salida, decidió regresar a las medidas investigativas estándar: verificación de transacciones financieras. Para esto se solicitó un informe sobre la tarjeta de crédito de Sharon Miller para marzo. A primera vista, esto no parecía algo que pudiera dar nueva información. La mayoría de las transacciones eran comunes para una ama de casa: compras de alimentos, artículos domésticos, pago de servicios públicos.
pero cada paso podría llevar a un descubrimiento inesperado, y esta era una oportunidad que los investigadores no podrían perder. Y entonces, entre los gastos comunes, en el estado de cuenta apareció una transacción extraña, una compra en una gran ferretería, hecha un día antes de la desaparición de Olivia. Al principio esto parecía insignificante, sin embargo tal compra inmediatamente atrajo la atención de los investigadores. ¿Qué podría comprar una ama de casa en tal tienda en un momento tan difícil? Especialmente considerando que en el día de la desaparición no había señales de que Sharon se preparara para un gran proyecto doméstico. Esto fue curioso, pero no más que eso, hasta que se conocieron los detalles. Cuando la investigación solicitó el detalle de la compra, se abrió para ellos un nuevo mundo perturbador. En la lista de mercancías, además de artículos comunes, había algo más sospechoso. Los dos primeros artículos, bolsas de basura extra resistentes y un gran rollo de película plástica, inmediatamente hicieron pensar. Estos artículos frecuentemente se asocian con el ocultamiento de evidencias, lo que recordaba directamente la imagen sobre la cual la policía construyó sus hipótesis iniciales. Por primera vez, los artículos comprados algunos días antes de la desaparición parecían no ser solo compras casuales, sino parte de una preparación cuidadosamente pensada. Pero con esto, aún no terminaba todo. En la factura se incluyó otra mercancía que inmediatamente atrajo atención: un galón de blanqueador industrial. Esta mercancía se convirtió en un shock real para la investigación. El blanqueador es un medio que una persona común difícilmente necesitaría para necesidades cotidianas. Se asocia con la remoción de rastros, especialmente en el contexto de ocultar sangre, y ahora toda esta compra parecía un kit para destrucción de evidencias. Estos artículos comprados juntos no tenían explicación lógica en la vida común de una ama de casa. Esto no podría ser casualidad. Ahora todo quedó claro. La compra de estas mercancías en un día, especialmente un día antes de la desaparición de Olivia, hablaba de preparación. Esto no fue una acción impulsiva. Esto fue un paso planificado de antemano. Sharon no estaba simplemente comprando artículos domésticos. Estaba preparando algo mucho más serio. Junto con este descubrimiento, todo se encajó en una imagen que era demasiado lógica para ser casual. En esta fase de la investigación, las sospechas sobre Sharon dejaron de ser intuitivas y comenzaron a basarse en evidencias materiales. Ya no era solo una madre cuyo comportamiento hacía dudar a los investigadores. Ahora la investigación tenía el primer rastro real que apuntaba directamente a su participación en lo ocurrido. Las compras hechas un día antes de la desaparición no podrían ser nada más que preparación para un crimen. Estos nuevos datos transformaron a Sharon de víctima en sospechosa. La investigación ahora estaba segura de que ella podría ser no solo testigo de lo ocurrido, sino también organizadora. La pregunta ahora estaba en otro lugar. ¿De dónde tenía tales habilidades? Esto se convirtió en un nuevo puente hacia mayor esclarecimiento del caso. La investigación debería entender qué conocimientos y experiencia podrían explicar acciones tan precisas. Esto abría camino para una nueva investigación en la cual preguntas sobre las habilidades y pasado de Sharon ocupaban lugar central. A primera vista, Sharon Miller parecía una ama de casa común. Su vida era tranquila, llena de cuidado por la familia y el hogar, pero los datos recientemente revelados y compras extrañas hechas en la víspera de la desaparición de Olivia forzaron a la investigación a mirar su pasado. ¿Quién era ella antes de casarse con David Miller? ¿Qué lados ocultos de su vida podrían explicar aquel conjunto de habilidades que se manifestó en el desmembramiento del cuerpo? Estas preguntas no daban paz a los investigadores y decidieron que la clave de la solución podría estar en su pasado. Los detectives solicitaron archivos universitarios, en caso de que en el pasado de Sharon estuviera escondido algo que pudiera explicar sus conocimientos y habilidades. Pronto llegó una respuesta de la Universidad Estatal de Oregon, y con ella, información impactante. Se descubrió que antes de conocer a David, Sharon llevaba el apellido de soltera Adams y estudió en la Facultad de Medicina Veterinaria. Esta fue la primera confirmación seria de que tenía conocimientos relacionados con medicina. Pero esto fue solo el comienzo.
Los investigadores continuaron estudiando su historia académica y pronto supieron que su especialización era cirugía. Sharon estudió aquello que requería precisión y conocimientos que muy bien podrían explicar la precisión quirúrgica de las acciones del criminal. Pero lo que resultó aún más sorprendente, abandonó los estudios después de 2 años, tan pronto como conoció a su futuro esposo David. Esta pequeña circunstancia se convirtió en un eslabón importante en la cadena de evidencias. Ahora, cuando todo se encajó, quedó claro. Las habilidades que Sharon adquirió durante los estudios no podrían ser olvidadas. La cirugía, aunque no completada, dejó sus rastros en sus conocimientos y habilidad de actuar con precisión que requería no solo preparación física, sino también psicológica. Estas habilidades encajaban perfectamente para la ejecución del desmembramiento con enfoque tan frío y calculador. Y ahora este hecho la transformó de madre común en la primera candidata al papel de organizadora del crimen. El motivo era claro: celos y miedo a la pérdida de control. Olivia era una personalidad independiente que buscaba autonomía, y su éxito en música e intención de dejar la casa para estudios en otra ciudad podría ser percibido por Sharon como amenaza para su vida y relación con el esposo. Esto no era solo miedo a la pérdida de la hija, sino también miedo a que toda su vida, el proyecto Familia Perfecta, pudiera ser destruido. Ahora la investigación podría armar el cuadro completo: motivo, deseo de mantener control sobre la vida de Olivia, medios, compras que la prepararon para cometer el crimen, y habilidades únicas, educación médica que le dio los conocimientos y habilidades necesarios para realizar lo planeado. Todo esto ahora se encajaba en una fórmula unificada y convincente. Basándose en la información obtenida, la investigación decidió actuar. Se prepararon documentos para obtener orden de allanamiento en la casa de los Miller con aplicación de medios especiales. Este fue un paso decisivo que no solo proporcionaría nuevas evidencias, sino que también daría a la investigación acceso a pruebas físicas. La operación se estaba preparando, y ahora llegó el momento en que la policía debería entrar en la casa donde posiblemente estaban escondidas las últimas piezas de este terrible rompecabezas. El 10 de mayo de 2024, en plena investigación, un grupo de criminalistas entró en la casa de los Miller. El allanamiento fue autorizado por el tribunal y ahora el caso llegó al momento en que todas las dudas deberían ser disipadas y los hechos revelados. Los investigadores sabían que si encontraran aunque fuera la menor pista, esto podría ser el punto de inflexión que llevara a la verdad. Toda la atención se concentró en el garaje que, según los materiales del caso, podría ser el lugar donde estaban escondidas las evidencias más importantes. El garaje estaba separado del resto de la casa, lo que ofrecía condiciones ideales para ocultar rastros del crimen. La sala de interrogatorios en la estación permanecía vacía cuando los funcionarios comenzaron a preparar el equipo para el examen. Sin embargo, después de algunos minutos, los criminalistas sacaron luminol, una sustancia química que podría detectar rastros de sangre, incluso si hubieran sido cuidadosamente lavados. Luminol, capaz de revelar rastros ocultos, se convirtió en la última esperanza, y todas las miradas de los investigadores estaban dirigidas a cómo este instrumento simple reaccionaba a las superficies que examinaban cuidadosamente. Mientras en el garaje ocurría el allanamiento, en la estación sucedía un evento no menos tenso. Sharon y David Miller estaban sentados en las mesas de interrogatorio, y su comportamiento difería uno del otro. David, viviendo todo el peso de lo que pasaba, se justificaba nerviosamente, negando emocionalmente su participación y contando cómo aún no creía en lo que estaba pasando. Sus palabras sonaban sinceras, pero con cada palabra quedaba claro que trataba de ocultar algo importante. Por el contrario, Sharon estaba fría y silenciosa. Repetía solo una cosa: solo hablaré en presencia de un abogado. Su silencio era más aterrorizante que cualquier palabra. Se veía como si estuviera absolutamente segura de su inocencia, pero su silencio comenzó a despertar dudas en los investigadores. Y entonces, en el momento más crítico, cuando la investigación trataba de tomar control del curso de los eventos, pasó algo que cambió todo.
En la sala de interrogatorios entró un detective y dijo algo en voz baja al investigador principal. En el momento en que la conversación estaba en el pico de su tensión, en el garaje el piso se iluminó con luz azul. Luminol descubrió rastros de sangre lavados. Esto no fue solo una prueba, esto fue confirmación de que algo pasó en este lugar. Ya no había dudas. La sangre fue lavada, pero los rastros permanecieron. Paralelamente a esto, en la sala de interrogatorios todo se volvió aún más tenso. Sharon, al enterarse de esto, no cambió su comportamiento, permaneció tranquila. Su rostro no expresaba ni la menor emoción. Todo este tiempo, mientras la investigación trataba de descubrir la verdad, su silencio era su protección. Difícilmente alguien podría haber ocultado sus sentimientos si esto hubiera sido solo coincidencia. Su silencio parecía aún más amenazante que las palabras de su esposo, que trataba de desviar sospechas de sí mismo. Los investigadores sabían que ahora tenían suficiente información para dar el siguiente paso. En la pantalla de su investigación apareció un nuevo momento decisivo. Fotografías del lugar del crimen, con material incautado del garaje, fueron entregadas directamente a las manos de Sharon. Cuando le presentaron estas imágenes, su rostro permaneció inmóvil. No mostró ni señales de culpabilidad, ni miedo. Silenciosamente las aceptó, no permitiéndose ni siquiera una reacción débil. Este silencio decía mucho más que cualquier respuesta. Al día siguiente, el 11 de mayo de 2024, Sharon Miller fue arrestada y se le imputó homicidio en primer grado. Todo lo que pasó hasta ese momento resultó ser solo preparación para el clímax más dramático del caso. La investigación completó otra etapa y ahora comenzaba un nuevo capítulo: la lucha por la justicia en el tribunal. Tan pronto como el caso llegó al tribunal, la defensa de Sharon preparó su versión de los eventos. El abogado alegó que los rastros de sangre en el garaje podrían haber sido casualidad, un simple accidente doméstico que no tenía relación con el crimen. Sin embargo, la investigación tenía una pista que la defensa no podría refutar tan fácilmente. Para disipar definitivamente las dudas, los investigadores entendieron que necesitaban establecer una conexión directa entre Sharon y el lugar donde fueron encontrados los restos. Esto era importante para traerla al lugar del crimen. Para esto, la investigación decidió concentrarse en la camioneta de Sharon. Exactamente este auto podría ser la clave de la solución. El auto, como cualquier otro moderno, estaba equipado con navegador GPS que registra precisamente todos los movimientos, incluso si una persona no es consciente de esto. Los investigadores confiscaron su auto para pericia técnica, esperando encontrar datos que pudieran confirmar sus sospechas. Los resultados de la pericia llegaron rápidamente. En la computadora de a bordo del auto se encontró un rastreador GPS funcionando que registraba todos los viajes. Esto era una verdadera caja negra que almacenaba datos precisos sobre la ubicación del auto. Y estos datos mostraron, como se esperaba, algo extremadamente importante. Ahora los investigadores podrían saber exactamente dónde estaba Sharon en la noche del 16 al 17 de marzo. Inmediatamente después de que ocurriera el incidente. Al analizar los datos GPS para esas noches, los policías descubrieron dos hechos que no dejaban espacio para dudas. Se descubrió que en este periodo fueron registrados dos viajes idénticos. En ambos viajes, la ruta del auto de Sharon llevaba de la ciudad hacia el este, en dirección al bosque nacional Mount Hood. Estos datos coincidían absolutamente con la geografía del crimen, y esto ya no era casualidad. Los rastros apuntaban a un lugar, el área del sendero Salmon River Trail, donde posteriormente fueron encontrados los restos. Ahora la investigación obtuvo prueba 100% de que Sharon estaba en el lugar donde ocurrió el crimen. Estos datos eran decisivos para ellos, y ahora la conexión entre Sharon y el lugar de ocultamiento del crimen fue establecida. Toda la defensa con la que trataba de cubrirse se volvió impotente ante tal evidencia irrefutable, pero la investigación no se detuvo ahí. Para excluir cualquier posibilidad de error, se decidió verificar adicionalmente grabaciones de cámaras de vigilancia en casas vecinas.
Estas grabaciones podrían dar confirmación adicional de la información sobre los viajes de Sharon, y tan pronto como verificaron las cámaras de las casas cercanas, quedó claro. En una de las cámaras fue registrado el auto de Sharon saliendo del garaje a las 2 de la madrugada del 16 de marzo. Esto se convirtió en confirmación visual de toda la historia con los datos GPS. Ahora todo encajó. La conexión entre el asesino y el lugar del crimen fue definitivamente probada. La defensa prácticamente no tenía más argumentos para continuar alegando que Sharon no tenía relación con lo ocurrido. Todas las evidencias ahora apuntaban hacia ella. Sin embargo, quedaba una pregunta importante: el motivo. Todo ahora se reducía a por qué había recurrido a medidas tan extremas. Esta era la última pieza que quedaba para descifrar completamente el cuadro de lo ocurrido. A pesar de todas las evidencias, Sharon Miller no dio testimonio confesional. Continuó rechazando aceptar cualquier acusación, alegando no estar involucrada en la desaparición y eventos que siguieron. A la acusación solo le quedaba una cosa: entender qué la llevó a medidas tan extremas. Pues probar cómo es una cosa, pero por qué, completamente otra. Para que los jurados se convencieran de su culpabilidad, era necesario encontrar un motivo claro que explicara sus acciones. Los investigadores, entendiendo que ya habían resuelto con evidencias físicas, comenzaron a buscar respuestas en las cosas de Olivia, tratando de encontrar cualquier pista sobre la relación entre madre e hija. Correspondencia, diarios, fotografías antiguas. Todo esto podría dar la clave para entender lo que pasaba en la cabeza de Sharon. Y entonces, entre las pertenencias personales, debajo del colchón en su cuarto fue encontrado un diario personal. Este diario se convirtió en un descubrimiento real. Era la voz de la víctima hablando desde la tumba, la única posibilidad de entender qué realmente pasaba entre madre e hija en las últimas semanas de la vida de Olivia. En el diario estaban registrados pensamientos y vivencias que posiblemente nunca habrían sido expresados. Como si pasando por estos registros, la investigación trataba de restaurar el cuadro de lo ocurrido, pero cada giro solo agregaba más horror. Después de leer extractos del diario, el fiscal leyó una de las citas más marcantes, referente al momento cuando Olivia recibió la noticia sobre la admisión en Juilliard. Mamá hizo un escándalo por Juilliard. Dijo que mi partida es traición. Estas palabras mostraron cuán doloroso y difícil era para Olivia decidir que su madre percibía su éxito como amenaza. Pero este registro fue solo el comienzo. Adelante siguieron líneas aún más perturbadoras. A veces su mirada me asusta. Dijo que sería mejor si yo no fuera a ningún lugar. Nunca. Estas palabras sonaban como amenaza directa. Ahora, mirando retrospectivamente, adquirieron nuevo significado. Esto no era solo miedo a la pérdida, sino algo más profundo. Apego patológico, narcisismo que hizo que la madre percibiera cada paso de Olivia hacia la independencia como traición personal. Y este fue el motivo principal: miedo a la pérdida de control, miedo a que la hija la dejara, miedo que se transformó en psicosis real. El diario ahora se convirtió en evidencia clave en este caso. Dio un motivo claro para el crimen que era tan importante como todas las otras evidencias. Este artefacto, la voz de la víctima, proporcionó al tribunal lo que necesitaban: un motivo para el crimen. El retrato psicológico de Sharon se volvía cada vez más claro. Esto no fue solo una pelea entre madre e hija. Fue miedo patológico que llevó a la destrucción. Este miedo era propio de personalidad narcisista que no podía permitirse perder control. Y Olivia, como personalidad brillante con propias ambiciones, se convirtió en amenaza para este sistema frágil. Todo lo que pasó fue causado por celos y miedo infundados. Ahora la acusación tenía no solo evidencias, sino también un motivo claramente formulado. Todas las piezas del rompecabezas se encajaron. La investigación estaba lista para presentar estas evidencias en el tribunal. Tenían todos los elementos necesarios: evidencias, medios, habilidades y ahora, un motivo obvio. Esto significaba que el caso se acercaba al final. Sharon no era solo sospechosa,
era culpable, y pronto sus acciones se convertirían en objeto de juicio. En el tribunal, el fiscal presentó a los jurados una reconstrucción detallada de los eventos que llevaron a la desaparición de Olivia. Esta fue una parte importante del caso que debería unir todas las evidencias y hechos en una imagen única, permitiendo entender cómo exactamente fue cometido el crimen. Todas las etapas, desde el comienzo hasta el final, ahora se volvieron claras y nítidas. El primer paso en el crimen fue la inmovilización de la víctima. Datos de análisis toxicológicos mostraron que en los tejidos de Olivia había rastros de somnífero, lo que confirmaba la versión de que fue privada de conciencia antes de que algo terrible le pasara. Sharon lo mezcló en el té nocturno, planeando que su hija se durmiera y no pudiera ofrecer resistencia. Este fue un paso calculador y cuidadosamente pensado que excluía la posibilidad de cualquier lucha o grito. Todo fue hecho silenciosa y desapercibidamente. Cuando Olivia se durmió, Sharon esperó hasta que su hija se sumergiera en sueño profundo y la asfixió con una almohada. El dictamen médico estableció que la causa de muerte fue asfixia y no había rastros de lucha. Este momento del crimen se volvió especialmente aterrorizante. El asesinato fue cometido en silencio, sin dejar rastros de lucha o ruidos que pudieran atraer atención. Sharon no solo fue determinada, sino que actuó con tal cálculo frío que esto no dejaba lugar para casualidad. Después de que Olivia fue asesinada, Sharon trasladó su cuerpo al garaje. Usó una carretilla de jardín para esto. Este fue uno de los detalles más siniestros y cotidianos del crimen. Nada sobrenatural, solo una carretilla común, pero en su contexto adquirió nuevo significado. Sharon se las arregló con la parte física del crimen, actuando rápida y eficientemente. En el garaje, sobre película extendida, Sharon comenzó el desmembramiento. Rastros de sangre y blanqueador encontrados posteriormente apuntaban directamente que esto pasó exactamente ahí. Tenía conocimientos adquiridos en el pasado cuando estudió cirugía veterinaria. Estas habilidades le permitieron desmembrar el cuerpo con precisión quirúrgica, sin dejar rastros que podrían haberla denunciado. Externamente todo parecía trabajo común con animales, pero en realidad usaba estos conocimientos para propósitos terribles. Luego, durante 2 noches, Sharon llevó los restos al bosque donde posteriormente fueron encontradas partes del cuerpo. Esto fue confirmado por datos GPS que mostraron que su auto se dirigía hacia el Bosque Nacional Mount Hood, donde se deshacía de las evidencias. Estos datos se convirtieron en la última pieza en la reconstrucción que permitió a la investigación restaurar completamente la cadena de eventos. Ahora jueces, jurados e investigadores tenían el cuadro completo de cómo todo pasó. La reconstrucción de los eventos dio la posibilidad de entender precisamente qué pasó en la noche de la desaparición de Olivia. Todas las evidencias y hechos se encajaron en una historia terrible, y ahora solo quedaba presentar esto en el tribunal. En el tribunal, el último testimonio de la defensa fue el esposo de Sharon, David. Creyó en su inocencia hasta el final. La describió como madre amorosa, alegando no haber notado nada en el comportamiento de su esposa. Estos testimonios se convirtieron en la última esperanza de la defensa. Cuando comenzó el contrainterrogatorio, el fiscal hizo a David una pregunta que se convirtió en trampa. ¿Usted alega que su esposa amaba a su hija? David respondió confiadamente, sí. El fiscal continuó. Entonces permítame leer lo que su hija escribió sobre el amor de su esposa. Y leyó extractos del diario de Olivia donde escribía sobre miedo y sobre cómo su madre percibía su éxito como traición. En ese momento David enmudeció, cubrió su rostro con las manos y se desplomó llorando. Este momento se convirtió en el clímax del proceso judicial. David no pudo defender a su esposa de la verdad obvia. Los jurados se retiraron para deliberación que duró menos de 3 horas. Esto estaba claro. La decisión fue unánime. El 10 de septiembre de 2025, Sharon Miller fue encontrada culpable. El juez leyó la sentencia. 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Sharon Miller fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El juicio terminó.
Pero las consecuencias para todos los participantes de esta historia continuaron. Para ella misma, la vida en prisión ahora se convertiría en el único futuro. El destino de su esposo, David, se formó de manera diferente. Después de la lectura de la sentencia, David vendió la casa donde por tantos años vivió su familia y cerró su práctica dental. Estos fueron los primeros pasos hacia un nuevo comienzo. No podía permanecer en un lugar lleno de recuerdos y mentiras. Demasiado estaba conectado con esa casa, con esa vida que había vivido con Sharon. Pronto se mudó, trasladándose a otro estado y rompiendo todas las conexiones con aquellos que podrían recordarle el pasado. La vida de David fue destruida y ahora continuaba existiendo en la sombra de lo que había pasado. Esta historia permaneció casi desconocida para el público amplio, por petición de los parientes de David, que buscaban evitar traumas públicos adicionales. El caso no recibió gran cobertura en la prensa. Todo pasó silenciosamente, escondido de los ojos de la sociedad. Nosotros contamos esta historia ahora como olvidada y oculta, enfatizando su tragedia y la lucha interna de aquellos que quedaron al margen. Esta es una historia que nadie habría escuchado si no hubiera determinación de abrirla un poco ante ustedes. Una pregunta importante quedó sin respuesta. ¿Sabía David lo que estaba pasando? ¿O fue la última víctima de su esposa? La investigación no pudo probar o refutar definitivamente su conocimiento. Esto quedó en la conciencia de cada uno que estuvo involucrado en esta tragedia. ¿Fue cómplice en este crimen terrible o simplemente no notó lo que pasaba a su lado? Esta pregunta posiblemente permanecerá sin respuesta para siempre, así como toda esta historia. De cualquier manera, Sharon ahora pasará el resto de su vida en prisión. Y David, en algún lugar lejos del lugar que una vez llamó hogar. Pero a pesar de todos estos hechos, el verdadero precio de esa tragedia que destruyó sus familias aún no puede ser medido. Y posiblemente es exactamente esto lo que la hace verdaderamente aterrorizante.